Cordial saludo, mi nombre es Angelorina Sánchez Sepúlveda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro matriculada en la Escuela de Canma, específicamente en el programa de zootecnia. Bueno, el día de hoy realizaré lo del video de la fase 6 de la formulación y elaboración de los derivados cárnicos del componente práctico del simulador. Bueno, la práctica se llevó a cabo el día 1 de octubre en el SENA de Guatiguara, Piedecuesta, en el kilómetro 2, vía Palo Gordo. El encargado como tal fue el tutor Juan Carlos Suárez López, que es el encargado del componente práctico, pero dentro de esa área encontramos con un ingeniero cárnico, un ingeniero de alimentación, de alimentos, que fue quien nos dio toda la asesoría de la realización tanto del Bainon. El ingeniero nos dirigió, nos asesoró el ingeniero Edwin Gerson Montañez González. Bueno, daré respuesta a cómo se realizó este componente. Realizamos dos productos, uno fue el chorizo y el otro fue el salchichón. Chorizo mixto y salchichón cervecero. Bueno, daré primero respuesta lo que es el chorizo. Bueno, el chorizo mixto de carne de cerdo y carne de res, de un tipo de variedad antioqueña. Bueno, los ingredientes utilizamos carne de cerdo 80-20, carne de res 70-30, tocino dorsal. Las cantidades fueron 3000 de cerdo, 1800 de res y de tocino 1200. Además de esto, hace una base de cálculos donde utilizamos agua fría, proteína aislada de soya, sal corriente, sal curante, condimento de chorizo antioqueño, fécula, ajo en polvo, mezcla de cebolla, puerro, pimienta, humus líquido y polifosfato. Bueno, en la realización del chorizo hubo dos fases, la fase de adecuación y la fase de producción. Bueno, en la fase de adecuación es asegurar que lo del encender el escalador a provisiones de agua fría de proceso, armar los equipos según el manual operador, realización de la limpieza y desinfección con los protocolos, las carnes necesarias adecuadas, quitarle los ganglios, sesos, o sea, retirar toda aquella parte que no vamos a utilizarlo. El tocino dorsal debe estar sin piel. Además de esto, también utilizamos, pues de todo lo mencionado, además de esto, adecuamos las carnes, bueno, en un tiempo de congelador que esté en los trozos aproximadamente de 4 centímetros por 4 para facilitar así el tiempo. Almacenar en refrigeración no mayor a 48 horas si se va a utilizar. Tiene que estar en un tiempo de congelación a menos 18 grados centígrados. Además de esto, el aislamiento del material de empaque, en este caso, utilizamos lo que fueron tripa natural de cerdo, que es la madeja. Lo lavamos con abundante agua para retirar el exceso de sal por dentro y por fuera. Además de esto, dejamos una pequeña inmersión de agua limpia hasta el momento de lo que vamos a utilizar. Además, también hicimos dos variedades con empaquetadura. Hicimos una sola que es el aislante de tubos necesario, que es la funda de coria, de unos diámetros específicos, dependiendo, pues había más pequeños diámetros, pero utilizamos uno de 14 si no estoy mal. En la fase de producción procedemos lo que es a pesar, separar los ingredientes. Carne de cerdo y el dorsal se muele. Comenzamos a moler en un disco de mayor de diámetro de 8 milímetros, moliendo la primera grasa y después de la del cerdo. La de res se molió en un disco de 4.5 milímetros. Se procede a ingresar el mezclador de las carnes, las grasas, los humos, todos aquellos ingredientes, el fosfato. Va con un proceso, eso comienza durante 5 minutos, se agrega esto y además de esto agregamos el agua fría, que fueron 1800 litros de agua durante 30 minutos. En este no mezclamos lo que sería no manera natural, sino con los discos, con una moledora profesional para evitarnos más tiempo. La mezcla cuando esté lista, comenzamos el embutido, evitando el ingreso del aire en la masa. Se embute en la funda seleccionada con buena presión y automáticamente comenzamos a amarrarlo. Se porciona indicando entre 8 a 12 centímetros, lo realizamos, aquella que era la tripa natural, la utilizamos de 10 y la otra utilizamos de 12. Le llegamos a un peso aproximadamente de
estaban de 300 a 250 gramos, porque como no teníamos experiencia. Además de esto, lo llevamos a lo que sería el central eficiente con el programa de caliente de aire, 0% de humedad, temperatura de cámara de un 78%. La temperatura interna debe estar en 65 grados centígrados para que se seque y el color sea homogéneo. El chorizo como tal no es un proceso de cocción, es un tratamiento que hace para que se seque y además se facilite para así el posterior funcionamiento no sea considerado un tratamiento térmico. Bueno, para la cocción al vapor se debe a una temperatura aproximadamente de vapor de 80 grados centígrados y una temperatura interna de 60. Bueno, se deja enfriar durante 2 o 3 horas. Se puede hacer tanto realización ahumado frío. Además de esto se almacena, se refrigera por de 12 a 24 horas, para poder así sentir todos los ingredientes, poder el sazón completo. Bueno, en el segundo realizamos lo que sería la elaboración del salchichón. Bueno, en el salchichón es un proceso más diferente. En este proceso va lo que sería, continuamos con lo que sería el segundo derivado que realizamos. Hicimos fue el salchichón mixto de cerdo y de res con variedad de cervecero. En ello los ingredientes, igualmente como anteriormente mencionamos, serían res, cerdo y dorsal. La res fueron 2.400, igualmente el cerdo, y el tocino dorsal si fueron 1.200. Además de esto utilizamos una base de cálculo diferente, que también hay otros ingredientes: ajo deshidratado 12 gramos, almidón de papa 1.800, carne janina, cebolla en polvo, color rojo preparado al 15%, 3.6, condimento cervecero a un 60, estirbotato, escorbato 2.4, hielo en escarcha 2.400, humus líquido 12, mezcla polifosfato, pimienta natural, proteína aislada de soya, sal curante y sal refinada. Bueno, realizamos lo que sería el aislamiento de los empaques aditivos, equipos y hielo. Hacer el aislamiento de las fundas según indicación del instructor. La funda se recalienta o se amarra. En el caso, el empaque fibrosa de prehidrata a 35 a 45 grados en agua durante 30 minutos aproximadamente antes de realizar lo que sería el embutido. Las fracciones de carne para facilitar el trabajo de los cuchillos en el molino. Pesar los aditivos, moler la carne, el cerdo, el disco debe ser de 13 milímetros, moler toda la carne, el disco de 3 milímetros para la realización de emulsión del cúter. Picar con cuchillo de manera bien fina el tocino y pasarlo pasarlo en agua a 80 grados centígrados durante 5 minutos, escurrir y pasar por agua fría. Elaborar la emulsión del cúter adicionando los ingredientes en el orden indicado hasta obtener una pasta. Esto ingresamos lo que sería carne de res, carne de cerdo, ingresamos la mitad del hielo escarchado, agregamos lo que sería la carne janina, el ajo deshidratado, el almidón de papa, el humus líquido, el escrobato, condimento cervecero, utilizamos pimienta, después agregamos lo que sería la proteína aislada de soya, la sal curante y la sal refinada, y por último agregamos el restante del hielo en escarcha. Embutimos la pasta adecuada con la presión, al obtener la emulsión, la mezcla de pasta y los granulados de la carne de cerdo, lo tocino por 3 minutos hasta tener una correcta distribución de carne. Se lleva el embutidor para la pasta adecuada a una presión, evitando la formación de bolsas de aire en la forma seleccionada y adecuada. Se amarra y se lleva a la central eficiente de cocción. Primera fase, se hace un secado a temperatura a 65 grados centígrados hasta alcanzar una temperatura interna de 55 grados. Posteriormente vamos a cocinar a vapor a 75 grados centígrados a una temperatura interna de 72. Se hace el choque térmico por inmersión de agua lo más fría posible hasta que alcance una temperatura interna. Colgar y dejar secar, ahumar en un aserrín por 6 a 12 horas. Refrigerar a 4 grados centígrados por 12 horas. En esto, muchos van a ver porque en el chorizo no utilizamos hielo escarchado. Es para generar un choque térmico para que la pasta no quede ni tan babosa, o sea, tan blandita, delicada ni nada, sino para que tenga como una fracción al momento de embutirla. En nuestros empaquetaduras que utilizamos natural. Y, no mentira, en chorizo utilizamos
emputadura artificial, que normalmente es una plástica, utilizamos de 22 centímetros, aproximadamente dejamos 22, 23, 24, 25, 26 cortamos y escarchamos para dejar una presión para amarrarla. Bueno, esto sería todo, muchísimas gracias.